¿Qué es la doctrina cristiana? Vamos a empezar desde ese punto de vista porque considero, hermanos, que una iglesia sana es sana en parte por su doctrina. En el Nuevo Testamento se habla precisamente de la doctrina sana. ¿Sí han leído esa parte o no? ¿Alguien me puede decir en qué parte se habla de la doctrina sana? Por lo menos en algún libro. Exactamente. En el libro, en las cartas pastorales, ahí se nos habla precisamente acerca de la doctrina sana. Por lo tanto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar mencionando qué es la doctrina. La palabra doctrina proviene del latín que significa enseñanza y según uno de los autores de nuestra editorial Mundo Hispana, W. Conner, dice que la doctrina cristiana es la exposición organizada de las enseñanzas principales del cristianismo. Es decir, la doctrina cristiana lo que hace es semejante a la teología sistemática, aunque son dos cosas diferentes. Una es la doctrina cristiana y otra es la teología sistemática. En algún episodio posterior podemos explicar las diferencias. Pero la doctrina cristiana lo que hace es abordar los diferentes temas que la Biblia de alguna manera nos da pauta para abordar, y la doctrina toma material de diferentes partes de la Biblia para abordar el tema. La doctrina de Dios. ¿Qué otras doctrinas hay, hermanos? De la gracia. Yo siempre pregunto, donde voy yo tengo que decir, yo pregunto y espero que me respondan. Me gusta que la gente hable conmigo. Ya si alguien quiere hablar mucho tiempo, pues ya vemos qué hacer, pero es bueno dialogar. ¿Qué otras doctrinas hay, hermanos? Hoy en día se habla de la teología de la prosperidad, exactamente, pero pensando en las doctrinas de la Biblia, el cielo y el infierno, ¿qué otras doctrinas hay? Salvos por gracia. La salvación, el pecado, bueno, podemos ahí apuntar más, pero cada uno de estos temas, porque son temas, la doctrina cristiana toma todo lo que la Biblia dice para explicar los temas diferentes de la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene el concepto sana doctrina? Espero que todos alcancen a ver, porque hay mucha luz y sin embargo tratamos de que las letras fueran visibles. Voy a mostrar varios pasajes que hablan precisamente de la doctrina. No necesitan buscarlo, van a aparecer aquí en la pantalla. Si quieren apuntar, pueden apuntar, pero en la Biblia, hermanos, se habla de doctrina o tradiciones de hombres. Marcos 7:8. Usted puede ver el texto, puede comprobarlo luego. En Mateo 16:12 habla de la doctrina ¿de qué? De los fariseos y saduceos. En Mateo 4:1, para sorpresa de nosotros, porque creemos que doctrina solo se refiere a Dios y a las Escrituras, pero en Mateo 4:1 habla de doctrina de demonios, o doctrina de demonios. Y uno dice, wow, yo pensé que solo existía la doctrina de Dios. Como nos acaba de decir la hermana, precisamente, existen también otros tipos de doctrinas. Ella nos mencionaba la doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Entonces, pero el Nuevo Testamento también nos habla en Apocalipsis 2:15 ¿de cuál doctrina? De los Nicolaitas, un grupo de personas que estaban en una de las 7 iglesias, ¿verdad? De las cuales, de Asia Menor, de las cuales habla el Apocalipsis, y era otra doctrina que traían. Hechos 2:42 nos habla de cuál doctrina, hermanos. De la doctrina de los apóstoles. También en la Biblia se habla de la doctrina de Pablo, 2 Timoteo 3:10, de la doctrina de Jesucristo, 2 de Juan 1:9. Juan 7:17 nos habla ¿de cuál? De la doctrina de Dios. Todo lo que estoy poniendo ahí, ustedes lo pueden comprobar.
para que no crea que lo estamos arreglando para que se escuche bonito. La palabra de Dios es elocuente por sí. No sé ustedes si han leído bien la carta a los Hebreos. Estuvimos con algunos hermanos de aquí, participaron conmigo en el estudio de la carta a los Hebreos. Pero cuando hablamos de retórica, estamos hablando del arte de hablar, de la capacidad de decir bien las cosas. Y me acordé del autor de la carta a los Hebreos, porque se dice que él era un conocedor de la retórica. La retórica, para variar, nació ¿en cuál cultura? ¿En cuál cultura nació la retórica? ¿Alguien sabe? En Grecia. Por lo tanto, como es más antigua Grecia que el Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos conocía la retórica. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. En el capítulo 1 de Hebreos se habla de que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Se han leído o no leído? En el capítulo 2 dice que Jesucristo es poco menor que los ángeles. Y eso es retórica, hermanos. Y son dos doctrinas a la vez. Que alguien que lo enseña decir que Jesucristo es superior a los ángeles y que es poco menor que los ángeles es como que, a ver, no me muevan el piso porque o es superior o es poco menor que los ángeles. ¿Qué quiere decir Jesús? Perdón, el autor de los Hebreos, pues él es un experto en la retórica. En el capítulo 1 enfatiza la divinidad de Cristo y en el 2 la humanidad de Cristo, tomando el Salmo 2.8 que dice que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles y enfatiza su humanidad. Eso se llama retórica. La Biblia es elocuente por sí misma y lo que tenemos aquí es en parte algo semejante. Primero Timoteo 1.10 y 2 Timoteo 4.3 nos hablan ¿de qué? De la sana doctrina. Porque vamos a hablar de la iglesia sana, de cómo la iglesia puede ser sana, pero tenemos que empezar por lo básico, lo fundamental, y creo que de acuerdo al Nuevo Testamento, lo que tenemos en la Biblia es que la doctrina debe ser sana. Y usted dirá, pues no creo que eso sea lo único que se requiere para que la iglesia sea sana. Pues usted puede pensar también por sí mismo, no pasa nada. Pero yo creo que lo que la Biblia nos dice cuando nos habla de doctrina sana o de sana doctrina es algo verdaderamente importante, porque la doctrina es importante en la iglesia. ¿Qué produce la doctrina, hermanos? O sea, ¿qué evidencias hay? Si hay evidencias de la doctrina o no. No hablo solamente de la parte del conocimiento. ¿La doctrina se puede evidenciar prácticamente o no? ¿Qué piensan ustedes? Si hay cambios. En los cambios, ¿en dónde? ¿Qué área? ¿En qué aspecto los cambios? ¿En lo personal, en la iglesia o dónde? En todas las áreas. Exacto. La familia. Hermanos, la vida del cristiano está fundamentada en la doctrina. Si nosotros no tenemos la doctrina correcta, no tendremos una vida aceptable delante de Dios. Porque la doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Básicamente lo que hace que nosotros tengamos una vida conforme al Evangelio, pues es el Evangelio y la doctrina. Doctrina sana, vida sana, iglesia sana. Entonces, Tito 1.9, ese sí lo vamos a buscar, por favor. Cuando alguien lo tenga de lectura, Tito 1, versículo número 9. ¿Qué dice Tito 1.9, por favor, hermano? Pero toda la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok. La carta, ¿quién lo escribe, por cierto? ¿Tito? ¿Quién escribe la carta? Pablo. ¿A quién le escribe? A Tito. Y le dice al principio, creo que es en el versículo 5 del capítulo 1, le dice, por esta causa
Te dejé en Creta para que corrigieses. para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente. Había problemas se entiende que Creta era una isla, o sea, eso no se entiende, eso se sabe, pero se entiende que había iglesias en Creta, no era una sola iglesia, sino como en Galacia, que era una región del Asia Menor, y había iglesias, por eso se escribe a los Gálatas. En el caso de la iglesia en donde fue dejado Tito, también eran varias iglesias. Entonces, pero en esas iglesias había problemas. Las iglesias no estaban saludables. Necesitaban ser corregidas. Yo pregunto, y no me tienen que contestar, porque a veces pregunto y quiero que contesten, pero esta pregunta no es para contestar. Es para pensarle. Nuestras iglesias están sanas, hermanos. Les dije que no me contestaran. ¿Y saben por qué les dije que no me contestaran? Porque a veces reaccionamos nada más a lo que se está diciendo, y esto tenemos que pensar, hermanos. No se trata ni de decir, sí, estamos saludables, así de rápido, ni de decir no. A veces tenemos que orar y preguntarle al Señor y leer la Biblia y compararnos con el espejo, como dice Santiago, a ver qué tan saludable está la iglesia. Pero ¿saben qué? Hay otro problema, porque no solo se trata de que la iglesia sea saludable, porque la iglesia es saludable debido a otro factor. ¿Cuál creen que sea? Bueno, para que no divaguemos en la respuesta que quiero, la iglesia es saludable cuando las vidas de los miembros de la iglesia son saludables. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Sí. Y si las vidas de los individuos son saludables, las familias de la iglesia son saludables. Y eso también depende, porque si en una familia 2 son cristianos y 2 no son cristianos, entonces ya no podemos decir del todo que la familia es saludable. Si todos van a la iglesia, pero no todos son consagrados, tampoco podemos decir que toda la familia es saludable, pero en general el principio se aplica. Entonces, y por supuesto, ¿cómo podríamos decir que la iglesia está saludable si en general en nuestras iglesias hay hermanos que son consagrados, que son entregados o entregadas al Señor, buenos cristianos porque lo evidencian, y hay otros hermanos que aunque ya han creído, pues no han querido comprometerse con Dios? No, son cosas que no podemos negar. Pero es importante preguntarnos, porque el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y entonces, en capítulo 1, versículo 9, hablando de los requisitos que debe cumplir, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de los requisitos que debe cumplir el obispo, es decir, el pastor, el líder espiritual, le dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué es la doctrina sana? La palabra. Según el versículo. La palabra fiel, ¿cómo? ¿Cómo ha sido enseñado? ¿Cómo ha sido enseñada? Confiando en Dios, que nos enseñó bien. ¿No? Pero Pablo está hablando de él, de Tito, y él dice, yo he sido fiel, yo te he enseñado bien. Si ya tú no enseñas bien, eso no lo dice, pero se entiende, ¿verdad? Así que confiamos en Dios y confiamos en que los que nos enseñaron la palabra de Dios nos enseñaron bien. ¿Cómo ven, hermanos? Sí. Entonces la doctrina sana no es un misterio, no es una ciencia, no es una cosa tan profunda. La doctrina sana de entrada, según este versículo, es la palabra fiel como ha sido enseñada, tal como ha sido enseñada. Cuando recibimos el Evangelio y lo vamos a transmitir, hermano, no tenemos por qué inventarle, no tenemos por qué agregarle, no tenemos por qué quitarle, pero la tendencia humana es o agregarle o quitarle. Y ahorita se lo voy a demostrar, pero creo que el hermano también quería decir algo. Bueno, con respecto a la última palabra, contradicen. Qué difícil es tratar, hermanos, con esas personas, y a veces nos encontramos en la iglesia. Ok. Lamentablemente. Evidencias Otra cosa que de las iglesias. quería mencionar también, aparte de la membresía, también el simpatizante ya es responsable, ¿verdad? Nosotros, en primer lugar, pues los que estamos ya según bautizados, que estamos laborando, que somos fieles, pero también el simpatizante también ya tiene una responsabilidad ante el Señor porque ya oyó.
Claro, totalmente. Entonces, estaba en algo y se me olvidó ya cuando uno pasa de esta edad, hermanos. Ustedes saben que eso sucede seguido. Les dije que les iba a demostrar algo y tal vez ya no se lo demuestro porque ya les dije que iba a demostrar. A menos que alguien me recuerde. Cuando se añade o se quita la palabra. Sí, cierto, gracias, hermano. A ver, para eso estamos los hermanos y los amigos. Tenemos la tendencia de o añadirle o quitarle. Digo, no podemos, pero quisiéramos. Cuando nosotros andamos en una mala conducta, hay pasajes de la Biblia que no nos gustan. No estoy hablando de usted, hermano, no se preocupe. Puede estar de acuerdo con lo que estoy enseñando si se sienta aludido. Pero hay pasajes de la Biblia que a veces no nos gustan. ¿Por qué? ¿Por qué un pasaje no me gusta? Empecemos por el tema de, sin conocer la Biblia de alguien, a lo mejor un pasaje, un libro, un versículo de la Biblia. A algunos, por ejemplo, no les gusta Malaquías 3:10. Es más, los versículos previos son más duros, porque Malaquías era duro y a la cabeza, como decimos. Y él decía, probará el nombre de Dios, y eso para el individuo de este tiempo que es hipersensible a las ofensas, eso dice, yo no voy a leer Malaquías. No me gusta Malaquías. ¿A quién le gusta Malaquías? No levante la mano, hermanos, así déjenlo, por favor. Pero hay pasajes de la Biblia que nos aluden a algo y no nos gustan y quisiéramos quitarlo, nada más que no podemos. Entonces, como no queremos meternos en el problema, mejor vamos a seguir. Hay otro texto, Tito 2, versículo 1, que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ustedes leyeron la diapositiva anterior, porque por cierto, el problema que había en Creta, en las iglesias de Creta, era que es complejo porque uno investiga, uno estudia el contexto y en algunos casos no es tan claro, y en el caso de las iglesias de Creta no todos los eruditos coinciden, pero en términos generales este problema de los judaizantes, que es el problema de la carta a los Gálatas, era un problema de muchos lugares en el Nuevo Testamento, de muchos de los libros, de las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento. ¿Qué eran los judaizantes? Pues lo tenemos en Hechos 15. Eran aquellos que obedecían la ley, que posiblemente habían conocido a Cristo o no lo habían conocido, porque ya cuando vemos lo que enseñaban, lo que querían, uno ya duda. Pero eventualmente ellos querían hacer que los creyentes gentiles, porque ese es el problema de Hechos 15, observaran algunas cosas de la ley, que fueran circuncidados, que no comieran carne de ahogado y algunas cosas así. Entonces, los judaizantes eventualmente estaban queriendo añadir y agregar un problema que hoy en día no sucede entre nosotros. Ahorita vamos a llegar a eso, pero mejor les sigo porque, como dije, no quiero entretenerme. Tito 2:1 habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La predicación fiel de Tito es contemplada como el antídoto contra las enseñanzas enfermizas de los falsos maestros. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:3, hermanos? Está en la pantalla también. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán y soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias consuficiencias. Ok, vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa es una traducción muy literal, porque dice, no, ¿cómo van a sufrir la sana doctrina? Lo que quiere decir es cuando no tolerarán, cuando no querrán escuchar la sana doctrina. Imagínense, es lo que yo estaba diciendo, algunas enseñanzas no nos gustan, ¿verdad? Algunas otras nos gustan más. Por ejemplo, ¿cuál es su texto favorito? Casi podría decir que nadie va a decir Malaquías 3:8 al 10, ¿verdad? Pero toda es la palabra de Dios. Cuando decimos cuál es el versículo favorito, normalmente hablamos de los versículos que nos apapachan, que nos hacen sentir bien. Es más, hasta las mujeres dicen, yo soy princesa de Dios, y los hombres dicen, no, yo soy, ya mejor lo digo. Pero nos gusta halagarnos porque vivimos en una cultura así, porque se siente bonito sentirse bien.
Pero el Evangelio lo primero que hace es tocar lo que está mal en nuestra vida. Y la doctrina sana eventualmente tiene que ver precisamente con la enseñanza fiel, tal como ha sido transmitida. Sí, hermano Héctor. Él va a abrir las clases y va a subir. Hay que tener todo el texto. Amén. Eso sí es. Un like para el hermano. El pastor Héctor, perdón. ¿O no da like a ustedes? Bueno. Cierto, o sea, este Malaquías tampoco hay que ofendernos nomás con lo que ofende, porque dice, si no vas a abrir las ventanas de los cielos. Hay cosas bonitas ahí en Malaquías. Entonces, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Obviamente está hablando del futuro, muy posible cuando se acerque la segunda venida de Cristo, la gente preferirá escuchar las novedades filosóficas y religiosas, teniendo comezón de oír, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Las doctrinas falsas, las enseñanzas que no son fieles a la palabra de Dios, son más populares. A veces hay iglesias muy grandes que están precisamente creciendo porque no hay, y esto no es tan fácil de decirlo porque uno tampoco es juez, pero podemos decirlo, que de alguna manera crece más la mentira. A la gente le gusta más la mentira que la verdad. Eso me lo enseñó un diácono de la iglesia que yo pastoreaba antes de venir al seminario. A la gente le gusta más la mentira que la verdad, porque la verdad duele, la verdad corrige, la verdad señala y la verdad toca la llaga. ¿Cómo dice? Pone el dedo en la llaga. Así es la verdad. Y ese es el contexto de la sana doctrina. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando agrega el adjetivo sana al sustantivo doctrina? De alguna manera ya lo dijimos. Y yo quiero mostrarles de manera muy rápida, creo que esto, no sé si debía hacerlo o no, pero voy a hacerlo. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces voy a mostrarles, hermanos, aunque no leamos todo, una lista de pasajes bíblicos, y quiero que me pongan atención. Cuando estudiamos las cartas pastorales nos damos cuenta de algo. Uno de los temas es la sana doctrina en las cartas pastorales, pero ¿saben cuál es otro de los temas? Otro de los temas son las falsas enseñanzas, los falsos maestros, lo que Timoteo y Tito tienen que corregir, y todo lo que los judaizantes y todos los problemas de las iglesias que evidenciaban, porque yo hice la pregunta, ¿nuestras iglesias son sanas o no son sanas? Y dijimos que no le vamos a responder. A lo mejor al final de la clase tal vez, pero el asunto es que hay evidencia en el Nuevo Testamento que las iglesias que tenemos ahí, a las cuales se les enviaron las cartas inspiradas por Dios, tampoco estaban muy saludables, porque como dice el hermano, precisamente aún el simpatizante tiene responsabilidad. No por eso nos vamos a cerrar filas que no entre nadie. Somos poquitos, pero estamos bien y somos santos y no queremos que nadie nos contamine. ¿O sí debemos hacer eso, hermanos? De no predicar fielmente el Evangelio, y el Evangelio pareja. Y el que tiene un corazón dispuesto a escuchar a Dios, que sea corregido, y el que no, a lo mejor se va a terminar yendo de la iglesia porque su corazón no era sincero. Entonces, ahí les va. Es muy rápido. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primera Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos se apostatarán de la fe. Si alguien puede contar cuántos versículos, aquí ya llevamos 3 con este. Sería bueno contabilizar. Primera Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te sabrás a ti mismo y a los que te vienen.
1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, etc. 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. 6:13 y 14, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que guardes el mandamiento, ¿qué dice acá? Sin mácula ni represión. 1 Timoteo 6:20 y 21, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. 2 Timoteo 1, 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. 2 Timoteo 2, 16 al 18, mas evita profanas, ¿y qué dice? Y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Me gusta ese pasaje. Hermanos, hago una pausa aquí porque estoy leyendo muy rápido. Hoy en día proliferan las enseñanzas, sanas y no sanas. Vivimos en un tiempo en que las comunicaciones nos han invadido y uno abre el teléfono y la computadora o lo que sea y ahí encuentra uno enseñanzas y encuentra uno otras cosas para que les cuente. Pero hablemos de lo bíblico. Todas las enseñanzas que usted escucha o que nosotros alguna vez hemos escuchado son sanas, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? A veces nosotros pensamos aquí, porque tratamos de justificar siempre lo que hacemos. Y pensamos, si yo voy a una iglesia de doctrina sana, pues no importa que yo la semana vea y escuche lo que sea, porque pues así es el mundo ahora, yo puedo escuchar. Y somos tolerantes a algunas cosas. Pero lo que está diciendo Pablo en el pasaje, ¿cuál es? Evita profanas. 2 Timoteo 2:16. Esas profanas y vanas palabrerías conducirán, ¿qué dice? Más y más a la impiedad. Porque a nosotros, de repente, como dice el otro texto que ya leímos, que no soportará la sana doctrina, ¿verdad? Nosotros a veces hay enseñanzas que nos suenan bonito. Les voy a poner un ejemplo. Lo bueno que no está aquí mi madre, pero cuando empezamos en la fe cristiana, ella le gustaba recibir a los testigos de Jehová. Y nosotros le decíamos, madre, no lo recibas. O sea, no porque no lo debamos recibir, uno debe recibir a cualquiera, en realidad es. Pero el problema ahí es que ellos querían, como ustedes sabrán, convencer. Y ella no era madura en la fe, ni siquiera había recibido lo básico. Y le decíamos, madre, por favor, no. O sea, salúdanos y diles, voy a hablar contigo lo que quieras, pero no puedes estar platicando con ellos. ¿Y saben qué nos respondió mi madre? Es que habla bien bonito de Dios. Y la verdad, el texto dice que cuando algo nos parece bonito, yo, si les pregunto ahorita cuál es su predicador favorito de las redes sociales, no quiero escucharlo, la verdad, no quiero escuchar eso. No porque no confíe en ustedes, pero la verdad a veces no tenemos discernimiento, no tenemos los fundamentos de la palabra de Dios, ni la madurez para poder discernir entre una verdad a medias, una explicación incorrecta y la sana doctrina. Y entonces tenemos que tener cuidado porque esas cosas conducirán, ¿qué dicen? Más y más, ¿a dónde? A la impiedad. Déjenme leer los versículos que siguen. 2 Timoteo 3, 1 y 2, también debes saber esto, que en los postreros días venían 3 tiempos peligrosos. Más adelante vamos a tomar este versículo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, porque por cierto, las falsas doctrinas no empiezan por acá. Empiezan aquí en el corazón. Es lo que yo dije desde hace rato. Uno empieza queriendo quitar alguna página de la Biblia, por la razón que ya dijimos, y luego termina torciendo la doctrina para justificar la vida de la persona. Esos son los falsos maestros. 2 Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 4:3 y 4, porque vendrá tiempo, te lo leímos,
Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, ya lo leímos, para que corrigieses. Tito 1:9, también ya lo leímos. Tito 1:13 y 14, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, ¿cómo dice? ¿Repréndelos cómo? Duramente. En otra parte en Corintios, dice, con el tal, ¿quién me adivina? Bueno, eso no se trata de adivinar. ¿Quién me recuerda? Con el tal que ni aún comas. Y vaya que la palabra de Dios nos dice que debemos amar al prójimo y debemos amar a todos. Pero la misma palabra de Dios a veces nos da indicaciones de advertencia con el tal que aún comas. ¿Cuál sería el caso de una persona con quien no debemos juntarnos, hermanos? La Biblia no dice que no nos juntemos con los pecadores, no nos dice que no nos juntemos con los borrachos, con los drogadictos, con las prostitutas. Fíjense la gravedad del asunto, hermanos. Dice que con los mismos que están. Si estamos aquí o no. La Biblia no nos dice que no nos juntemos con esa clase de pecadores. Y esto es alarmante, hermanos. Esto es algo del tamaño del mundo. Porque ¿sabe qué? Jesús comía ¿con quiénes? Con los publicanos y pecadores, pero la misma palabra de Dios, inspirada, dice que con algunos ni aun comas. ¿Y saben quiénes son ellos? Los que están con nosotros. A veces están, pero no quisiéramos que estén. Pero dígame quiénes son con los que no debemos comer. Todo lo que hemos dicho aquí en las cartas pastorales, ¿alguien contó cuántos versículos son? 16, 17. En cartas tan breves, 16 o 17 menciones de las falsas doctrinas, es eso algo abrumador. Y solo en esas cartas, o casi solo en esas cartas, se menciona la sana doctrina. Y entonces, dice el apóstol Pablo a Tito que a los que están escuchando falsas enseñanzas, y peor a los que están enseñando malas cosas, ¿cómo debemos reprenderlos? ¿Cómo debemos corregirlos? Duramente. ¿Qué tal? ¿Es peligroso o no es peligroso? Ok. Entonces, no sé hasta qué las tengo, hermano, pero creo que esto es una de las cosas que uno no quiere saber cuando está exponiendo. Tiene más de media hora todavía. Ok, media hora. Enseñanzas, aquí quiero ir con más calma, porque es la parte importante de alguna forma. Enseñanzas distorsionadas y su contraparte que producen una iglesia sana. Aquí vamos a tratar de detenernos. Y no son muchas diapositivas aquí. Pero en base a las cartas pastorales, yo, investigado un poco, precisamente estaba exponiendo todos estos 16, 17 versículos. Yo los expuse en la Alianza de Pastores que se hizo en Chapala. Yo creo que nadie de aquí fue a esa reunión, ¿verdad? Pero Chapala, ustedes saben que es un lugar para turistear, al cual uno quiere ir, ¿verdad? Bueno, luego les platico de Chapala. Entonces, el asunto es que he tratado de hacer más o menos una investigación de las cartas pastorales, y lo que de alguna manera quiero compartir con ustedes son unas conclusiones que he aprendido y que considero que son enseñanzas importantes para que una iglesia sea sana. Hermanos, si algo siente que les ofende un poco, me perdonan de antemano. No tiene que ver con ustedes. Yo no lo hablo por nadie en particular, de antemano. Yo soy el primero que va a hablar. Es para todos. Luego lo diré que les dije. La primera, número 1, la obediencia a la ley versus el uso legítimo de la ley. Esto es lo que está en 1 Timoteo 1. Ahora sí, por favor, alguien que lo lea, versículos 3 y 7. 1 Timoteo 1, 3 y 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que me mandases a algunos que no estudian diferente doctrina. Ajá. Y que queriendo ser doctores de la ley sin entender ni los llaves ni la oración. Ok. Lo que estaba pasando, hermanos, era lo que yo les expliqué de los judaizantes. De esto hablan estos dos versículos.
Doctores de la ley no es un título académico, quiero aclarar. No vayan a pensar otra cosa. Doctores de la ley va a ser como un especialista o un conocedor de la ley de Moisés. Entonces, desviándose algunos, dice, queriendo ser doctores de la ley, no entienden qué dice. Hermanos, el texto, ¿qué dice? No entienden qué, ni lo que habla, ni lo que enseña. ¿Qué caso es ese, hermanos, de alguien que no entiende lo que habla ni lo que enseña? Que no se lleva a la práctica. Es un caso terrible, ¿verdad? Hermanos, hagamos una pausa aquí para decirles algo, porque es parte de la salud espiritual de la iglesia. Y como dije, voy a decir cosas que de hecho no quería decir, pero las voy a decir. Porque los amo y porque es la palabra de Dios. Nosotros estuvimos recién en un curso de predicación expositiva. Lo digo no para presumir, lo digo porque no es solo lo que yo digo, hermanos. Hay muchos otros hermanos que están convencidos que la salud de la iglesia es un resultado de la predicación bíblica. Y lo que voy a decir después es lo que puede que tal vez nos incomode, pero el tema es ese. Yo aparte he investigado bastante, no soy un experto en nada, solo lo digo porque creo que efectivamente la predicación sana del Evangelio es fundamental y sumamente importante. La pregunta es, ¿quién debe predicar la palabra de Dios en la iglesia? ¿Quién debe enseñar, hermanos? El pastor. Ok, entonces el maestro, claro que sí, pero pues él físicamente ya no está con nosotros, entonces él usa a quienes. A él tenemos que dar a conocer. Lo que yo digo es quién está calificado para enseñar. El pastor. Aunque en nuestras iglesias no solo el pastor enseña, porque yo sé que los que están haciendo el pastor son los maestros de la escuela bíblica. ¿Quién más debe enseñar? ¿Quién más está calificado para enseñar? Ahora, yo me refiero a enseñar como la enseñanza que yo estoy dando. Les pregunto otra cosa, hermanos. Si alguien que está enseñando es un caso como lo que dice aquí 1 Timoteo 3, versículo ¿qué? No. ¿Dónde estamos? Timoteo 1, versículo 7. Si hay un caso de alguien que está enseñando pero no entiende lo que habla, ni lo que afirma o lo que enseña, ¿qué va a pasar en la iglesia? Es muy notorio. Nosotros, y hablo de todos, yo soy parte de una iglesia, y mi iglesia sí les puedo compartir con tristeza que creo que no es una iglesia sana. Pero tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance y oramos a Dios. Por lo pronto hemos tenido una transición saludable, porque hay otras iglesias que se han dividido cuando el pastor ya grande se retira y el nuevo pastor asume las funciones. El pastor Bernardo Pimentel, que ustedes conocen, es el pastor titular de la iglesia de Monterrey. Y yo doy gracias a Dios porque esa transición nosotros le teníamos miedo. Ustedes saben de lo que estoy hablando, teníamos miedo. Las iglesias se dividen, hermanos. De antemano estamos tratando de que la iglesia sea sana. Pero el punto al que voy es, se nos hace fácil pararnos y dar una enseñanza. ¿Por qué? O no me contesten por qué. Pero todos los que eventualmente nos paramos al frente, ¿realmente estamos calificados para enseñar? No. Porque el texto lo que dice es grave. Si yo me paro y no entiendo la doctrina, porque no la conozco, porque no tengo un discipulado, porque no hay una autoridad espiritual sobre mí, porque yo no soy humilde para rendir cuentas y hablar de mi vida, ¿estaré calificado para enseñar? Hay una cosa, hermano, nadie sabe todo. Y una de las cosas que vemos en la Biblia es que, por ejemplo, el caso de este hermano que llegó a la iglesia de Corinto, creo. ¿Cómo se llama? Apolo. Ajá. O sea, él no sabía todo, pero lo que sabía lo estaba bien. No, y no estamos hablando de que el que enseña debe saberlo todo, eso sí.
creyente cuando enseña o estudia debe ser como aquel que está comiendo pescado. Tiene que quitar las espinas, ¿verdad? Ahora dice, no quiere que meterse mejor en algo que no entiende. Ok. Y claro, eso puede ser mi caso. No. Yo de antemano les dije, empezando con el tema de la predicación, yo he estudiado la predicación y no me gusta presumir, pero la maestría que hicimos la predicación tuvo maestros de verdad de un nivel extraordinario, pero yo sigo aprendiendo la predicación. Veo otros predicadores y sé cuando los escucho que predican mejor que yo. Y ya, así de fácil. Porque tampoco debemos decir, el único que puede enseñar a la iglesia es que ya lo sabe, lo conoce todo, porque en ese caso nadie va a poder enseñar. No. Pero estamos hablando de algo diferente, hermanos. Estamos hablando también de la vida. Porque las cartas pastorales hay dos o tres listas, pero dos por lo menos, de requisitos. ¿Para quiénes? Para los pastores y para quiénes más. Y para los diáconos. Entonces yo pregunto, yo como dije, voy a decir cosas y de una vez lo digo para que no le den rodeando. Una vez quería decir un punto y andaba yo aquí por la niña dándole vueltas y se paró una persona y me dijo, lo que quieres decir es esto, ¿verdad? Así que no lo es. Hermanos amados míos, la salud de la iglesia empieza por la salud del pastor y de los diáconos. Cartas pastorales, no me reclamen a mí. Ahora los míos van a decir, sí, pues yo ya lo decía, yo sabía que no estábamos bien, porque el pastor no está bien, ¿verdad? Pues también por usted, también usted es responsable, por supuesto. Porque a veces, como lo decía el hermano, uno enseña y la gente parece que su ministerio es ponerse en contra y decir, es que no estoy de acuerdo, es que esto, lo otro. Dan ganas de decirle, hermano, estoy orando para que el Señor, no, ¿verdad? ¿Cierto? Él decía que cuando él se para en esto, él debe de darnos a la confianza de lo que él dice, para que nosotros lo sintamos realmente esa palabra que nos da a nosotros. Cuando se está adelante, como usted ahorita, nosotros debemos estar confiados para que ustedes se den la confianza. Así es. Tenemos una responsabilidad quienes Dios nos ha dado pues el don de la enseñanza y el llamado a enseñar. Entonces voy a regresar al punto porque lo que dije lo voy a retomar más adelante. El primer punto es versículos 3 y 7 estaban queriendo exigir algunas cosas, como el caso que ya expliqué de Hechos 15, algunas cosas más allá de solo el evangelio. Si uno la usa legítimamente, ¿cómo sabemos cuando la ley se usa legítimamente? Pues sigan leyendo. Conociendo esto, que la ley no fue dada, ¿para quién? Eso está aquí, no está en la pantalla. No fue dada para el justo, sino para quiénes? Para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, malnacidas, maldicidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores. Eso ya sonó muy actual. Mentirosos y perjuros, para cuando se oponga a qué? A la sana doctrina, y firma el versículo 11. ¿Cuál es la forma legítima de usar la ley? El versículo 11 nos dice, ¿según qué? El glorioso evangelio del Dios bendito, que nos ha sido condenado. Hoy en día todavía hay personas que quieren obedecer todo lo que dice el Antiguo Testamento, y celebrar las fiestas y ofrecer casi los sacrificios y quién sabe cuántas cosas más. Pero Pablo dice aquí, como lo dice bien en Romanos, la ley tiene un propósito: mostrarnos que no podemos por nuestra cuenta, darnos a conocer lo que es esencial para el Evangelio. ¿Qué nos enseña la ley, según Romanos? Que somos pecadores, que somos pecadores. La ley nos enseña que somos pecadores. Por eso da toda esa lista. Es la forma correcta, según el Evangelio, de que la ley se use legítimamente. Entonces, para explicar este punto y
pasar al siguiente, hoy en día también podemos caer en el error de los de Éfeso, que es el caso de Timoteo, que exigían el cumplimiento de la ley, ¿qué dice ahí? Desligada del Evangelio, como un extra al Evangelio. El riesgo en el que podemos caer es desligar nuestras normas éticas del Evangelio. No significa que la ética sea contraria al Evangelio, no. Porque el Evangelio, lo primero en lo que se fundamenta es en la ética. Es decir, el primer punto del Evangelio es: tú eres pecador. Y por ahí tenemos espacio para toda la ley. Pero a veces nosotros, sin querer, sin saber, sin entender, tenemos normas entre nuestras iglesias, tenemos reglamentos. Y queremos exigir que las personas, aparte del Evangelio, cumplan nuestros reglamentos. Y no quiero ahondar más en eso porque hay otras cosas. Pero eso es Timoteo, eso es lo que dice Timoteo. Y tenemos que tener cuidado que siempre todo lo que hacemos y enseñamos esté dentro de la enseñanza del Evangelio. ¿El Evangelio es fácil o difícil, hermanos? ¿El Evangelio es sencillo o profundo? Lean Romanos y luego hablamos. Si me lo pueden explicar fácil, entonces ya. Número 2. La segunda enseñanza distorsionada, por cierto, la iglesia sana, en el primer punto, viene por un uso legítimo de la ley. Podríamos hacer más explicación de cuál es el uso legítimo en nuestro contexto, en la práctica, pero tengamos cuidado nada más con las cosas que nosotros consideramos que todos deben cumplir. Primero, que esté en la Biblia, y segundo, que aunque esté en la Biblia, no la estemos desligando del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros siempre actuemos con gracia, con misericordia. Porque precisamente los fariseos que hacían un uso ilegítimo de la ley no tenían gracia. Pero ¿saben qué? Las personas que no tienen gracia, que no tienen misericordia con los demás, solo no lo tienen con los demás porque con sí mismos son muy tolerantes. Bueno, no quiero hablar de eso. Número 2. Un liderazgo corrupto versus un liderazgo congruente. Y aquí llegamos al otro punto incómodo que ya yo les decía. 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿estoy bien? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, hermanos, sí es cierto, estos son los requisitos para los pastores. Y si yo estoy pensando en ser pastor y no cumplo estos requisitos, no debería meterme. Si yo ya estoy en el ministerio y me doy cuenta que no estoy cumpliendo estos requisitos, pues debería salir. Es muy sencillo. Porque la salud de la iglesia empieza, hermanos amados míos, por la salud de sus líderes. Si sus líderes no son sanos, la iglesia mucho menos va a ser sana. Porque nosotros, esperen hermanos, permítanme, porque nosotros, los que enseñamos, tenemos una enseñanza, tenemos una teoría, tenemos el contenido pues, de la enseñanza, el evangelio, por supuesto. Pero lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13, es que nuestra vida debe ser congruente con lo que Jesús dice. No es ciencia, hermanos. Esto no es un asunto de debate en realidad, lo que está diciendo Timoteo. Ahora, esto va para todos, porque hay otro tipo de cargos en nuestras iglesias. Y a veces tenemos en nuestras iglesias hermanos que sirven y que no se congregan fielmente o que no vienen. Y dije que iba a decir cosas incómodas. ¿No? Pero no nos atrevemos a decirlo. ¿Por qué? Porque no se va a ofender. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Que se ofenda al hermano o que la iglesia sea sana? Entonces, y eso empieza por un servidor de aquí y de nuestra iglesia para todos. Lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13, son requisitos para los pastores, y eso está claro. Pero eso tiene una aplicación, primero para todos los que tienen un cargo, para todos los que sirven, ya dijimos, no se digan a los que se paran
y quiere enseñar, a veces sin entender ni lo que, como dice el texto, ¿verdad? Ni lo que dice ni lo que trata de decir, sino también estos requisitos son aplicables a todos. Porque todos nosotros, cuando nos preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Qué decimos? En automático, ¿verdad? Pero deberíamos ver qué es un cristiano en la palabra de Dios. Y si la Biblia dice algo en lo cual yo estoy mal, debería yo decir que yo soy cristiano. Un erudito, un estudioso de la palabra de Dios le preguntaron, ¿tú eres cristiano? Y él respondió, me gustaría ser cristiano. De hecho, quiero ser cristiano y espero algún día ser cristiano. ¿Qué tal? Hermanos Héctor y hermano Joel, nomás sean breves, por favor, para que terminemos. Hace un momento dice las palabras que entienden. A veces cambian la perspectiva. Necesito a un pastor, no existe la Nadie para mí son reales. Ok. Y si Dios no lo quiere, ya puede ser. Perfecto. Muy bien. Hermano, ¿usted le voy a decir algo? O sea que sí se puede unir a su maestro, pastor, puede predicar la doctrina correcta, ser sano en esa parte, pero no es vivir. Y entonces ahí es donde los chavos se van a la iglesia. Claro. Muy bien. Entonces, hermanos, están ahí los requisitos y no son cosa compleja realmente, irreprensibles. Y tiene razón el hermano Héctor, en realidad, si nos medimos con esta lupa así tan exactamente, híjole, ya me quiero sentar yo en este momento, ¿verdad? Pero sí, debemos tener cuidado de no ser intolerantes con los demás, intolerantes con nosotros, porque eso sí no es correcto, no es congruente. Es decir, si no cumplimos los requisitos, porque ¿cuáles son, por cierto? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, no sea que avergonzándose caiga en la condenación del diablo, que tenga un buen testimonio con los de afuera, que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y los diáconos dicen, amén, todo eso para el pastor, y luego va para los diáconos. Luego va para los diáconos. Y entonces ya la cosa se pone difícil, ¿verdad? Entonces, creo que los hermanos ya terminaron. Híjole. Un poquito más y ya. Fíjense, hasta el versículo 13 habla primero de los pastores y luego de los diáconos. Entonces, Pablo pide a Timoteo que viva una vida ejemplar. 1 Timoteo 4:12. Para esto necesita nutrirse con la sana doctrina. 1 Timoteo 4:6. Practicar las disciplinas espirituales como un ejercicio espiritual, valga la redundancia. 1 Timoteo 4:7. Tener cuidado de sí mismo de la misma manera que cuida la doctrina, 4:16, hasta el grado que su crecimiento espiritual, ese es el que me gusta, 4:15. Y aquí es donde todos los requisitos de los pastores, por si alguien se sintió aludido en esa lista de requisitos, debe leer 1 Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Qué dice el final del versículo? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es cierto lo que decían los hermanos, el pastor no es perfecto tampoco, porque si nos ponemos a decir que el pastor debe ser así como dice ahí todo, el día de mañana me van a querer despedidos, porque a veces no somos tan tolerantes como otros y como nosotros somos muy tolerantes. Pero hay una cosa que dice el versículo 15, ¿qué significa que tu aprovechamiento
aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues que dé testimonio toda la congregación, ¿no? De lo que está ¿Ok? predicando. Que dé testimonio a toda la congregación. Pero que la congregación A también. los de afuera también. Hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que el pastor debe ser un ejemplo de disciplina espiritual y de crecimiento y de mejorar día tras día. No perfecto, claro. Pero me sorprende, porque nosotros no queremos crecer espiritualmente para que los demás nos vean. Pero Pablo le dice a Timoteo que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todos vean que estás creciendo. Entonces, estás listo para salir. Entonces, ya dijimos eso. Número 3, un liderazgo egocéntrico, porque estamos hablando de enseñanzas distorsionadas y su contraparte que produce una iglesia sana. Un liderazgo egocéntrico versus un liderazgo sacrificado. Segunda Timoteo 3, del 1 al 6. Ya no me voy a castigar por más tiempo, ya casi termino. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué dice el versículo 2? Segunda Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. de sí mismos. Blasfemos, ¿Qué más dice? ávaros, Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, bla, 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 y más. Si queremos hacer eso. Ahora yo les pregunto, según Timoteo, ¿quiénes eran esos? Ya los designé con todo lo que les dije, hermanos. Ya no quiero responder. ¿Quiénes eran estos de esta lista? estaban enseñando. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Ahora yo les pregunto, ¿dónde estaban los falsos maestros? Las iglesias. Precisamente por eso Pablo dejó a Tito para que corrigiese lo deficiente y a Timoteo en Éfeso también para que hiciera lo correspondiente. Por eso pone requisitos de los pastores y de los diáconos. Porque los líderes que había en esas iglesias no eran santos. ¿Y cómo eran esos líderes? Todo eso. Amadores de sí mismos. Hermanos, y aquí puede doler otra vez. Si ya dolió, puede seguir doliendo. Y digo, si alguien es un ejemplo de crecimiento espiritual y es evidente delante de los demás, no tendría por qué sentirse mal si el evangelio no está señalando algo en su vida. No tendría por qué sentirse mal. Pero precisamente los falsos maestros que estaban, ¿dónde estaban, dijimos? Dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que quitar a esos líderes y poner líderes saludables. ¿Cómo ven? ¿Será que eso que Dios le indica a Tito y a Timoteo son medidas para que una iglesia sea saludable? La cuestión que dije que puede doler es cuáles son las razones por las que nosotros tenemos un cargo, y no hablo solo del pastor, obviamente. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros servimos a Dios? ¿Usted se preguntó eso? ¿Debería ser por gratitud? Pero lo hacemos por obligación. Aunque yo observo una cosa antes de que usted responda, porque aquí habla de requisitos que ni siquiera quisiéramos leerlos. Son de esas páginas que no quiero leer a veces, ¿verdad? Pero las tenemos que leer. Pero, a veces, nosotros hemos estado en un cargo, insisto, no hablo solo del pastor, ya hablé de los pastores. Pero a veces hermanos han estado en un cargo y como tienen poder, como tienen influencia y dominio sobre los demás, no quieren dejar el cargo. A mí me duele esa realidad. El domingo, no sé si fue el pasado o hace 2 domingos, fue el pasado, que la iglesia estaba predicando eso, en la iglesia de Monterrey. Y les dije, hermanos, tenemos que preparar a la nueva generación. Tenemos que nosotros tener la humildad y la sabiduría para entender que la iglesia no se trata de nosotros. Nosotros no somos el centro de la iglesia. Si yo soy un líder sano, un obispo o pastor y un diácono saludable, yo no tendré problema en que otro ocupe mi lugar, o sí tendré problema. Se acaba el mundo si alguien más tiene
mi puesto, mi cargo, no se acaba. Porque cuando yo no quiero soltar el cargo, en realidad es una evidencia, creo, de que no estoy siendo un líder salvador. Que lo que quiero es autopromoción, dominio, influencia y imponer mis ideas. Yo no digo que tengamos ideas así en nuestras iglesias. Y a veces puede ser difícil quitar a un líder que está buscando solamente perpetuar su poder. ¿No? Lo triste que puede haber, que puede darse, es que porque yo soy el pastor y yo soy el papá, entonces el hijo mío tiene que ser el pastor que sigue, ¿verdad? Gracias a Dios que eso aquí no pasa, en otros lados sí pasa. Pero la verdad es que son cosas tristes. Hermano Santiago, ya termino, hermano. Sí, nada más, la iglesia es de Cristo Jesús, hermano, no es propia de cada uno de nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo, pero la iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre. Spurgeon Hay que ser flexibles. Spurgeon y los grandes predicadores lo decían muy claro. Si nosotros estamos en un lugar donde nosotros no debemos estar, porque nosotros no somos los dueños, somos, ¿cómo se le dice? Estamos metiendo el pie donde no debemos y hay de nosotros. La verdad es que cuando estamos en un cargo, amamos lo que hacemos y nos gusta estar ahí. Yo hablo porque yo no sé ustedes. Y cuando llega el momento de dejar ese cargo, algunos hermanos yo he visto que lloran. Van a decir ustedes, no, pues llora porque él quería salir, como Porfirio Díaz, ¿verdad? No, porque uno ama lo que hace. Pero debemos cuestionar cómo está nuestro corazón. Entonces, vamos a la última. Hace poco tiempo el pastor Rubén nos dejó precisamente en una sesión de negocios, presentó su renuncia y explicó la transición y todo, y nosotros dimos gracias a Dios por su vida y por su ejemplo. Entonces, número 4, falsa enseñanza versus, ¿qué dice acá? Sana doctrina. Sana doctrina. Es el número 4, que ya lo hemos dicho, no quiero abundar más mucho en eso, pero en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, eventualmente, Pablo exhorta a Timoteo a predicar la sana doctrina y aplicarla a la vida de sus oyentes. Porque una sana doctrina, ¿qué dice acá arriba? ¿Qué dice, hermanos? Produce una vida sana, ¿qué más? Una familia sana, ¿qué más? Un liderazgo sano y una iglesia sana. Y lo que hemos dicho aquí, yo no me hago de que sea sana doctrina, pero lo que hemos dicho aquí, la enseñanza que hemos tocado el día de hoy, debemos dar a nuestras iglesias con valor. Y debemos decir, hermanos, si no somos líderes sanos, yo les reto a que renunciemos si no estamos haciendo bien las cosas, renunciemos y que Dios ponga otros líderes. Deberíamos hacerlo con valor. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra doctrina o nuestra predicación es sana? Para asegurarnos de predicar sana doctrina, es necesario que el pastor, quiero concluir con esto, dedique, ¿qué dice acá, hermanos? Por favor, léalo. No, más. Perdón. Ahí, para asegurarnos de predicar una sana doctrina, es necesario que el pastor, ¿qué? Lo que sigue. Dijimos hace rato que a veces uno no entiende ni conoce lo que está enseñando, pero si no me preparo, si no estudio y creen ustedes que eso va a ayudar, va a empeorar las cosas. Ahora va otro tip para las iglesias sanas. Hemos dado el curso de diáconos y varios hermanos que están aquí explicaron. El pastor tiene que consagrarse para la predicación. Hechos capítulo 6. No me digan que yo lo digo porque lo dice Hechos 6. No es justo, dijeron los apóstoles. No es justo. ¿Qué no es justo? ¿Sí lo leí o no? No es justo que nosotros, ¿qué cosa? Dejemos el ministerio de la palabra, ¿para qué? Para servir a las mesas. Y a veces la iglesia quiere que el pastor predique un súper sermón, pero no ayuda. Perdón.
entonces, el pastor necesita tiempo suficiente para preparar sus sermones. Yo ya dije lo que dice Hechos 6, 2 al 4, pero dice el texto: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, como ya dije, buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que les encarguemos este trabajo. Ya no me responden. Y nosotros persistiremos en ¿qué dice el versículo 4? En la oración y el ministerio de la palabra. Amén. ¿Dicen amén o no? Sí. Los diáconos fueron nombrados para ayudar al pastor en el trabajo de la iglesia. Si los diáconos están nada más en contra del pastor y nada más no están de acuerdo, pues, para no decir en contra, hermanos míos, la iglesia no va a estar sana. Y no es porque sean malos, es porque simplemente no se puede poner de acuerdo. Y eso es triste. Y pasa, hermanos. Me atreveré a decir que casi todas las iglesias. Hay iglesias que no tienen diáconos para facilitar las cosas. ¿Estará bien o no estará bien? Pero ahí están las cartas pastorales. Hay iglesias que no tienen pastor. ¿Estará bien o no estará bien? Ahí están las cartas pastorales. Pero si tenemos pastor y diáconos, lo menos que podemos hacer, si no deberíamos dejar de hablar como decimos, es reunirnos a orar juntos. Si no estamos de acuerdo, hermanos, estemos de acuerdo. Reunamos a orar, no tomemos acuerdo, no hagamos cosas para estar en desacuerdo. Oremos juntos como diáconos y pastor hasta que el Espíritu nos ponga de acuerdo. ¿Cómo ven? Las sesiones de negocios no deberían ser para discutir, hermanos. Si discutimos en una sesión de negocios, pues es que no es una iglesia sana. ¿O será sana? ¿Qué tal? Yo les propongo algo, porque estoy hablando de mi realidad también. ¿Qué tal si en la próxima sesión de negocios, en el primer punto en que no estamos de acuerdo, alguien valiente dice: hermanos, yo creo que el resto del tiempo deberíamos orar para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos ponga de acuerdo? ¿Por qué razón, digo yo, no podríamos estar de acuerdo en un asunto que concierne a la iglesia? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por ser espirituales? Porque no estamos sanos. ¿Porque estamos bien con Dios? ¿Por qué razón un matrimonio tiene problemas? Díganme ustedes. Porque están casados. Es que, como dice el pastor que conozco, se les nota, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón un matrimonio tiene problemas? Entonces, según el texto anterior, es imperativo que los diáconos y la iglesia apoyen con el trabajo de la iglesia al pastor. Eso es Hechos capítulo 6. No digan que yo lo dije porque ahí está en Hechos 6. Porque el pastor, aunque eran los apóstoles, me pueden argumentar eso, claro, ahí dice los apóstoles, pero ellos fueron apóstoles en un sentido único en el Nuevo Testamento y en la historia cristiana. Lo que sigue después de los apóstoles son los obispos y ancianos. Y lo que se dice a los apóstoles equivale a los. Porque la diferencia entre la lista de requisitos de los pastores y de los diáconos es una sola cosa. Y alguien que ha leído, la Biblia me puede decir. Todos los demás requisitos son iguales, pero hay una diferencia. Hay un requisito que se da a los pastores y que no se da a los diáconos. ¿Alguien puede decirlo? Los pastores deben ser aptos para enseñar y a los diáconos no se les pide que sean aptos para enseñar. Porque Hechos 6 dice que no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a los demás. Hermanos, la iglesia puede ser sana si cada quien hace su función. Si el pastor se dedica a la predicación, definitivamente estamos más cerca de ser una iglesia sana. Ya termino, ya dije que ya termino y no termino, pero ya, ahora sí. 15 minutos, hermano. El pastor debe dedicar tiempo para capacitarse. Eso dice acá, ¿verdad? ¿O no? Acabamos de tener un taller de predicación expositiva. Créanme, aunque yo he estudiado mucho, la predicación que tuvimos supera a casi todos los que yo he estudiado. En la Nueva Jerusalén. Y me dio mucha tristeza saber cuántos hermanos éramos. Como 10 o 12 personas éramos con tristeza.
prédica fiel, esas cosas sí, busquen en las redes sociales. Y dan cursos en línea para que nadie ponga pretexto. Me están invitando en febrero para participar y que como seminario podamos dar todo el currículo de ellos para los estudiantes del seminario. Yo estoy orando porque creo que eso no es opcional, hermano. El propósito de ellos es enseñarte a predicar por lo menos un libro de cada género literario de toda la Biblia. Nosotros estuvimos viendo 2 Timoteo. No son conferencias, son talleres en los que participamos ahí. Estamos juntos tratando de elaborar un sermón de acuerdo a los principios que ellos enseñan. Y la verdad estuvo fascinante. Así se los digo. Entonces, el pastor debe capacitarse en la predicación, porque la doctrina sana produce la iglesia sana. De lo que Pablo habla en 2 Timoteo 4:2, y ahora sí es la última, 2 Timoteo 4:2, para no errarle, ¿qué dice? Recuérdenme. Ya no encuentro en Timoteo. Creo que ya lo leímos, pero que prediques. Dice, te encarezco delante de Dios. ¿Sí han leído ese texto? Y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A qué lo encarece? ¿A qué te estoy exhortando? Dice Pablo. Si quieres que sea regaño, pues te regaño en el nombre del Señor. ¿A qué? ¿A qué lo encarece el Timoteo? Que prediques. Léanlo, por favor. La palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Si desmenuzamos ese versículo, está definiendo la predicación expositiva. Porque la predicación expositiva consiste en una investigación seria del propósito del autor original y una aplicación que sea coherente con el texto. No se puede parar cualquiera a predicar, porque la aplicación que damos del sermón, el texto no tiene 1000 aplicaciones. A veces decimos eso sin saber. Ya leí este texto y Dios me ha dado como 50 aplicaciones. No. La predicación expositiva, las aplicaciones deben ser coherentes con el propósito del autor original. No podemos andar aplicando un texto en un contexto que no es. Se hace contextualización del ambiente original en que fue dicho, en que fue escrito el libro, y se hace contextualización del tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo. Esa es la predicación expositiva. Y si vamos a predicar doctrina sana, tenemos que prepararnos en la predicación expositiva. Es lo último que tenía que decir. Levanté la voz. Perdónenme si a algunos no les di la palabra ya, pero vamos a orar para que el Señor haga su obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia entre nosotros, porque nosotros estamos aquí, Señor, como tus hijos. Algunos de aquí somos tus siervos, líderes, hermanos, que con amor entregan su tiempo, muchas veces porque no hay hermanos dispuestos a servir en los cargos que tu iglesia necesita. Ellos tienen que hacerlo a veces por tiempo prolongado. Y damos gracias, Señor, porque en el ministerio hay mucho sacrificio que se tiene que hacer por amor a ti y a tu obra. Y por supuesto no somos perfectos, sin duda en algunos de los requisitos fallamos, pero estamos ante ti con humildad para pedir, Señor, que tú toques nuestros corazones y que tú redarguyas, reprendas y nos exhortes a través de tu palabra y a través de la predicación de tus siervos, de tus pastores, en tus iglesias, de los maestros también, porque, Señor, puede predicar todo aquel que es consagrado, todo aquel que conoce la doctrina, que conoce la palabra. Y oramos para que tú unjas no solo a hermanos adultos, sino también jóvenes que se preparen, que se consagren a ti para la predicación de la doctrina sana, para que podamos tener vidas sanas e iglesias sanas. En el nombre de Jesús. Amén.